La precariedad, cuando se entiende como una oportunidad, aparece lo original, aparecen nuestras maneras. La pobreza viene cuando uno cree que le faltan cosas, pero en realidad cuando uno está en un lugar y habita en equilibrio con ese lugar, no le falta nada. Juntándome con un grupo de amigos diciendo hagamos actos poéticos a la salida de las grandes reuniones de directorios de las grandes empresas para poder hablar de estos valores. Y nos bautizamos las novedades de la punta del cerro por la cantidad de veces que te mandan a la punta del cerro con tus ideas. Pensar Chile con 3 preguntas. ¿Qué es Chile? ¿Quiénes somos los chilenos? ¿Y qué país queremos construir? Las ciudades latinoamericanas son medias desplanificadas, crecemos como cáncer, entonces nos vamos comiendo todos los territorios, se van urbanizando los pueblitos y se vuelve toda una gran masa de hormigón que asfixia todo. El problema de Santiago es el smog, que de verdad nos hace vivir mal porque no respiramos. Eso te afecta todos los días, entonces el no respirar creo que es el que nos, por un lado, te anestesia un poco y te hace vivir mal. Entonces por eso es tan importante salir. La arquitectura nace de la palabra poética. Hay una cosa anterior a la forma misma que tiene que ver con la palabra. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia, mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Hoy día vamos a hablar de arquitectura. Vamos a hablar de los cerros de Santiago, de cómo la arquitectura se mezcla con la poesía, con la palabra y con la tierra, cómo debemos volver a una construcción sustentable que nos ayuda a vivir por más tiempo en este mundo y muchísimo más con Cazzu Segers, una gran arquitecta chilena premiada, tremendo exponente nacional. Pero antes de empezar, ya sabes, en todos los capítulos me acompaña la obra de una artista visual chilena. A mis espaldas tengo a Pilar Landerreche. Te lo he dicho en otros capítulos, pero no me voy a cansar de decírtelo. Me encanta la forma en que Pilar esculpe el movimiento. A mis espaldas, 2 torsos, sin cara, sin brazos, no alcanzan a tocarse, pero aún así, a través de la forma en que los contornea y los curva, parecen mezclarse, relacionarse y comprometerse sin siquiera alcanzarse. Así que, Cazzu, mi primera pregunta va a ser sobre esto. Cazzu, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy con mi corazón llenito de tenerte acá, te admiro muchísimo. Hola, querida. Te agradezco esta invitación también y la oportunidad de conversar. Es súper fascinante. Vamos a tener una hora en que me vas a enseñar como persona ignorante, analfabeta, que admira muchísimo la arquitectura, cómo nos influye y nos incide en el día a día. Pero escogí para leerte al principio. Siempre hago una reflexión a propósito de la obra de un artista visual. A mis espaldas tengo a la Pilar Landerreche, pero lo reemplacé esta vez. Amiga, muy querida. ¿En serio? Sí. Es que, bueno, es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Estoy invitada a su taller con mi hija de 5 años, así que voy a ir un miércoles a hacer con mis manos. Qué también. Bueno. Pero esta obra es mía y están estos cuerpos que se torcen. Me encanta cómo trabaja ahí el movimiento. Sí. La forma en que no se juntan, no llegan a tocarse, pero aún así, sin rostro, sin manos, sin nada, los cuerpos hablan por sí solos como si estuviesen dialogando. Sí, me parece fascinante. Pero para recibirte a ti escogí este es mi libro favorito, se llama Extravagario de Pablo Neruda, y tiene un poema que voy a leer solamente un extracto que se llama Carta para que me manden madera. No sé si lo has escuchado. No. Entonces quiero sorprenderte. Tengo que sorprenderte porque te va a gustar muchísimo. Sí. Dice, ahora para hacer la casa, tráiganme maderas del sur. Tráiganme tablas y tablones, vigas, listones, tejuelas. Quiero ver llegar el perfume. Quiero que suenen descargando el sonido del sur que traen. ¿Cómo puedo vivir tan lejos de lo que amé, de lo que amo, de las estaciones envueltas por vapor y por humo frío? Aunque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre, con el poncho lleno de gotas y la barba color de cuero. La lluvia ya no me conoce. Y ahora, para las paredes, para las ventanas y para el suelo, para el techo, para las sábanas, para los platos y la mesa, tráiganme maderas oscuras, secretas como la montaña, tablas claras y tablas rojas, alerce, avellano, mañío, laurel, raulí y ulmo fragante. Todo lo que fue creciendo secretamente en la espesura, lo que fue creciendo conmigo. ¿Tienen mi edad esas maderas? Tuvimos las mismas raíces. Qué perfecto me parece tu poema, te pasaste. Qué preciso con respecto a mi obra, ¿no? Realmente muy, muy evocador, todas esas imágenes que nos invita Neruda como a reflexionar. Uno alcanza a oler el bosque. Muy linda esta imagen de su padre con el poncho, con las gotas de agua o de rocío.
Y el olor de cada una de esas maderas, que también yo las he olido. Y claro, y evocar eso que nos es tan propio. Yo digo que Chile es un país de vocación maderera porque tenemos estos grandes bosques y de hecho cuando hablo de eso pongo como ejemplo las iglesias de Chiloé, que son patrimonio de la humanidad y que de alguna manera los jesuitas cuando venían en el tiempo de la colonia, traían las iglesias europeas de mampostería y piedra, y acá se encontraron con la mano de obra local, que eran los huilliches, que sabían trabajar la madera, y el material del lugar, que eran estos bosques que está hablando Neruda. Y bueno, y entonces estas iglesias de mampostería y piedra se volvieron unas iglesias de madera, que son un patrimonio de la humanidad hoy día y hablan de nuestra identidad cultural, que para mí es fundamental y creo que hoy día, bueno, el tema de la madera es un tema que está cada vez más potente en el mundo porque se plantea que cada siglo, eso lo planteó el arquitecto Alex Terrige, que cada siglo tiene un material y que este es el siglo de la madera principalmente por sus credenciales medioambientales, porque como sabemos ya está, es vox populis y nadie se puede hacer el leso y decir no, esto no es así, el cambio climático es uno de los grandes desafíos de la humanidad y si queremos dejar planeta a las generaciones futuras es muy importante que tomemos conciencia. Y la industria de la madera, o sea, la industria de la construcción, de la arquitectura y todo lo que está alrededor de eso, emite más o menos un 40% de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, de qué hacemos los edificios y de qué construimos no es menor. Como para mí el hormigón es un material maravilloso, dúctil, que permite hacer formas increíbles, que en un país sísmico como el chileno ha sido una gran respuesta, pero es el material del siglo XX, ¿no? Y el del XXI es la madera industrializada, ya no es la madera como como la está describiendo Neruda, que era como toda esta cosa que se llama entramado ligero, que era como armar una estructura de madera y después clavar las tablas sin ninguna, sin ninguna aislación. Hoy día todo eso ha cambiado y evolucionado. Pero Chile tiene una oportunidad única como país líder en construcción en madera y también yo creo que como un país líder en desarrollo del siglo XXI. De verdad que creo que este país tiene todos los atributos para ser así. En ese tiempo, tú dices, cuando llegaron los colonos a Chile y se cruzaron estas dos construcciones de iglesias. La colonización, no los colonos alemanes, sino que cuando vinieron los españoles, los claro, españoles, exactamente. con las misiones jesuíticas. Entonces, los jesuitas traían estas iglesias. Entonces, hace 200 años. Más. En ese tiempo ocurrió un diálogo entre la construcción nuestra y la que ellos traían desde su lugar. O sea, eso que te estoy contando. Por eso. Que ahí se produce un sincretismo o una... Yo creo que sincretismo, no sé si sincretismo precisamente es la palabra, pero en el fondo ellos adaptan una manera de hacer europea a una forma local que tiene que ver con mano de obra, que ellos tienen una manera de trabajar la madera y los materiales que son del lugar y que son propiamente de este lugar, ¿no? Y eso lo hemos ido perdiendo con el tiempo, porque de alguna u otra manera estamos familiarizados o muy familiarizados con traer la misma forma de casas que se hacen en distintos lugares, que sé yo, Occidente, quizás Norteamérica, o patrones muy, muy como clásicos de Europa, y los replicamos acá perdiendo memoria de lo que hacemos, o no. Sí y no. O sea, yo personalmente soy una arquitecta que ha estado enfocada en desarrollar un lenguaje de formas latinoamericanas o principalmente, y mi territorio de trabajo es Chile, por lo tanto, como nuestra identidad, siempre la reflexión de quiénes somos, qué somos, cuáles son los materiales del lugar, cuáles son los valores de Chile, para mí es el territorio, el paisaje, y las comunidades vernáculas o originales habitando ahí que generan tecnologías, formas, usos, costumbres, tradiciones y trabajar desde esas tradiciones en una forma contemporánea. Sin duda, siempre hay una influencia como global, occidental sobre todo, pero pienso que, que, que hemos perdido valor, pero no tanto, no tanto. ¿No? Y que hay muchos arquitectos y mucha gente pensando en Chile. Yo creo que lo que más nos falta es entender cuál es la vocación de Chile, cuál es su verdadero propósito, su sentido de ser, como que se echa mucho de menos los discursos políticos, una visión de país
y una identidad de país que nos permita organizar todo lo que hacemos en función de esa identidad, y creo que muchos de nosotros estamos pensando en esa identidad. Como he visto entrevistas a Rodrigo Gendelman, creo que es o Christian Banken, hay muchos amigos que todos estamos en ese mismo viaje de poner en valor lo que somos, de poner en valor Chile, de salir de esta baja autoestima absurda que tenemos y de ser imitadores de otras costumbres y tendencias porque pensamos que lo nuestro es pobre y sin gracia, pero la verdad es que no es pobre, es precario, que es muy distinto. Y yo tengo esta frase que Latinoamérica tiene una postura artística frente al mundo, que es el hacer leve y precario, que tiene que ver con que somos países en vías de desarrollo, somos pobres, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho tener grandes recursos, entonces de ahí vendría la precariedad. Pero la precariedad, cuando se entiende como una oportunidad, aparece, desde lo precario aparece lo original, aparecen nuestras maneras, que sería lo que estoy planteando con las capillas de Chiloé, por ejemplo, con las iglesias de Chiloé. Ahí hay una precariedad, no hay mampostería, no hay piedra, no hay mármol. ¿Qué hay? Madera. Madera de los bosques del sur, que no son cualquier bosque, ¿no? Cualquier persona que ha entrado a un bosque original, que sin estar muy degradado, uno realmente siente que entra a una catedral. Es un lugar que conmueve, que conecta, que te permite trascender. Por lo tanto, ese sería como la virtud de lo precario, que es como encontrar esta cosa original desde un hacer como sin nada, con lo que se tiene a la mano. ¿Tiene la precariedad una connotación negativa como lo tiene la pobreza o no? No, justamente, es que eso es justamente el contrario, porque además lo pobre es una narración. La pobreza viene cuando uno cree que le faltan cosas, pero en realidad cuando uno está en un lugar y habita como en equilibrio con ese lugar, no le falta nada, ¿se entiende? Entonces la pobreza en realidad es un constructo social. Evidentemente que evidentemente que si a mí me faltan cosas, claro, pero porque se genera toda una forma de habitar en un lugar en que uno anhela tener cosas, en vez de poderse construir la vida en función de lo que uno es. Entonces, todas estas migraciones del campo a la ciudad, todo eso ha ido generando como estados de pobreza que tienen que ver con que la gente pierde como sus oficios y sus habilidades de autosustentarse la vida, ¿no? Y quedamos como, estoy hablando así como, sí, así como al aire, porque es como una reflexión que nunca la he como, ¿cómo se llama? Estructurado, pero me está viniendo ahora que en esta conversación que estamos teniendo, que realmente lo que necesitamos es como volver a ser, como que cada persona pueda habitar con lo que sabe hacer. Entonces eso yo creo que es como nuestro futuro. Y la tecnología no, en algún minuto nos llevó a eso, digamos, renuncia al oficio, digamos, a lo manual para habitar las ideas y hoy día nos está devolviendo. Es decir, las ideas las tiene la máquina, que es lo que va a prevalecer en el futuro, probablemente la creación, es decir, el acto creativo en su máximo esplendor. Es el gran desafío que nos pone la inteligencia artificial. No sabemos para dónde vamos, la verdad, y me ha tocado participar en varios encuentros, ya el primero en Colombia, sobre justamente inteligencia artificial y robótica, y yo ahí planteé que lo que nos salva es lo creativo, es la capacidad de estructurar una idea y de construir un concepto y de hacer aparecer una cosa nueva donde no había a partir de que uno va combinando cosas. Pero sé que las máquinas están tomando fuerza en eso. Entonces, como que yo he ido mutando y he tenido, hace bastante tiempo no me acuerdo, como el 2016 creo que me tocó dar una charla en el Harvard, y ahí estaba ya con Kubrick y 2001 Odisea en el espacio, porque Kubrick en los años 60 ya nos anticipa exactamente lo que estamos viviendo. He vuelto a ver la película no sé cuántas veces como para entender cuáles eran las claves que él estaba proponiendo. Y esa analogía es algo que a mí me ha ido llegando cuando yo decía que en esta charla pensé que era el arte y la capacidad de crear. Después me di cuenta, en este último tiempo, he ido entendiendo, a propósito, Sebastián Errázuriz es también el diseñador que nos vino como a hacer una especie de llamados, de manifiesto. Él está muy, muy, muy preocupado por el tema. Creó un libro que se llama Imagina,
para que entre todos vayamos pensando cómo resolver este problema. Y lo que a mí me llega de lo que realmente lo propiamente humano, y creo que es la analogía que hace Kubrick, es que somos de la misma naturaleza, de la misma materia que está hecha la Tierra, el planeta Tierra, y la conexión a la naturaleza, y volver como a los ritos, a los ritmos, a entender como la naturaleza como sagrada y que nosotros pertenecemos a ella y somos parte de ella. Si nosotros mantenemos esa conexión, que el mundo indígena lo hace, ¿no? Y está medio, ya las culturas indígenas, igual hay unas que mantienen mucho sus culturas y cosmovisiones y su relación a la tierra muy en estado como original. Entonces tenemos mucho que aprender de ellas. Yo siempre he pensado que Latinoamérica y el Pacífico, o los lugares donde todavía hay comunidades indígenas con sus lenguas y como visiones más o menos puras, por decirlo así, que no se han desmenuzado mucho, ellos van a ser, o esos territorios van a ser los que van a hacer el cambio para el nuevo paradigma, porque es de suyo ser sustentable. Nosotros perdimos en alguna manera el norte, y yo a esa como manera de hacer lo llamo el ser astral, y es un poco lo que entendí cuando viene el colonizador español o europeo a conquistar América, donde estaban todas estas culturas originales. Ellos traían como este mundo europeo, los ritos crísticos, lo apolíneo, la capacidad como de sistematizar, el pensamiento abstracto. Y acá estaba el mundo indígena con los ritos de la tierra, los ritos circulares, lo dionisíaco, la celebración, que no habita en un sistema de tiempo, sino que es un tiempo circular que tiene que ver con las cosechas y con las estaciones y como este respeto y honor a la tierra, así como la abstracción pura, el respeto a la tierra. Y nosotros, todos estos que somos los mestizos de acá, todos los que estamos mestizados, no estamos ni en el cielo apolíneo ni en el suelo indígena, sino que somos una cosa intermedia, estamos como en el cielo, por eso le llamo el ser astral, y estamos llamados a construir esta nueva cultura, en ese sincretismo, en esa unión de estas dos fuerzas, energía, manera. Y eso creo que es lo que nos va como a permitir tener un futuro. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Esto tiene mucho que ver con, he escuchado muchas de tus charlas y también entrevistas, y la primera vez que yo escuché el término geopoética, se lo escuché a Miguel Laborde, que estuvo aquí conmigo y me regaló su libro, lo traje aquí. Sí. Y de él escuché la definición de Kenneth White, que se supone que es quien acuñó en este concepto. Y me encantó la forma en que une la poesía en todo esto, porque uno tiende a pensar que son solo palabras, pero no, es el ser humano puesto al servicio de algo para no teñir ni impregnar, sino que más bien mixear. Entrar en relación. Exactamente. Y él dice que la geopoética es restituir la tierra en el centro de la experiencia humana. Claro. Kenneth, sí. Sí, y cómo eso convive, o sea, cómo podemos nosotros restituir el rol de la tierra, que es más fácil entenderlo en lugares en donde está más prístino, en una ciudad como Santiago, que creció de espaldas a la naturaleza, o que fue más o menos impuesta, y en las ciudades o en las urbes grandes. Bueno, dos cosas. No sé si tú sabes que con Miguel hicimos el Observatorio de Las Tarrias, una fundación. ¿What? No. Sí, el 2005 yo estaba justamente con Cristian y con un grupo de amigos
a propósito de esta como visión que traigo de mi formación de la Católica Valparaíso, como de que realmente el gran valor de Chile es el territorio, el paisaje y sus comunidades, ¿no? En la Católica lo pensaban de una manera un poquito distinta, y a Mereida, que plantea que Colón venía a las Indias, que América aparece como un regalo y que desde ese momento nosotros, los habitantes de América, somos imitadores de otras culturas y que es necesario generar nuestra propia voz, nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Y entonces, bueno, esa es mi matriz artística, poética, y la he defendido muchísimo, y siempre he tenido como esta utopía de que si nosotros pudiéramos dejar Chile subdesarrollado, entre comillas, y preparar Chile como una gran reserva de la biosfera y como un lugar de turismo sustentable, de ecoturismo, que ya hemos sido elegidos más de 5 o 10 veces pentacampeones del mundo, o sea, pentacampeones sería 5, campeones del mundo en turismo de aventura, turismo de naturaleza y turismo de interés, de birdwatching, el otro día leía unos que era como de lugar para bodas, no sé, hay como muchos valores que tiene Chile en ese sentido. Y por eso digo yo que si nosotros tuviéramos esa visión de entender que ese es nuestro patrimonio, que esa es la gallina, los huevos de oro, todo lo que hagamos en desarrollo extractivo lo haríamos con cuidado para no echar a perder los mejores lugares de Chile, que en general está pasando eso. Ese es como, entonces, bueno, esa ha sido como mi llamado o mi bandera de lucha, sobre todo porque en los años 80, mientras estudiaba arquitectura, hice 3 viajes en moto por Chile con un novio que tenía en esa época, que es Cristian D'Amesti, el de las estufas de Amesti. Sí, recorrimos off-road, porque eran motos off-road, hicimos 3 viajes. O sea, trabajábamos enero, él estudiaba ingeniería en Santiago, yo arquitectura en Viña, trabajábamos enero, viajábamos febrero. Y entonces así, y en esa época, que fue como creo que fue el 82, 83 y 84 nuestros viajes, o 80, 81 y 80, ya no me acuerdo, pero por ahí. A principios de los 80, en esa época era un Chile completamente predesarrollo y completamente vernáculo. No se habían hecho las grandes hidroeléctricas en el Biobío aún. Entonces, y no había mucha infraestructura hotelera, ni mucho menos, tampoco bombas de benzina, entonces llevábamos como 2 estanques de benzina, una carpa, una muda de ropa, y pasábamos a comer con las comunidades de los lugares, y como hicimos un viaje off-road, era como entrábamos hacia los territorios. Entonces fui conociendo el Chile vernáculo, y de ahí esto que yo digo, que cada río importante que corre de cordillera a mar genera bolsones culturales con usos, costumbres, tradiciones, comidas, formas de hacer las cosas, impresionante. Entonces, yo digo que en esos viajes en moto el territorio se me metió en el cuerpo. Entonces, como que tengo una comprensión del territorio que me viene como de esta experiencia de haber estado como con el cuerpo en los elementos, ¿no? Entonces, esa experiencia me dio como, creo que esta visión de Chile, y me fui como por las ramas para contar el origen, fascinante, fascinante. el centro, pero es como importante entender esto, porque también sentí, por ejemplo, yo hice el Tierra Patagonia, que ha sido un hotel súper premiado por esta relación perfecta, que uno podría decir que eso es la geopoesía, entre edificio, habitante y paisaje, ¿no es cierto? Yo, de hecho, cuando llegué al Tierra Patagonia, al lugar para hacer este hotel de 5.000 o 8.000 metros cuadrados, en ese momento era muy grande, dije, ¿cómo pongo 5.000 metros cuadrados en este lugar sin echarlo a perder? Entonces ahí, a partir de todos esos estudios y a partir de esta experiencia de la moto, en que cruzamos la Patagonia con unos vientos feroces, y que eran vientos arrachados, entonces uno iba así con la moto a full, como echado para el lado, haciéndole contra el viento, y de repente el viento se acababa, entonces había que volver. Y entonces todo ese como baile con el viento me permitió entender como ese sentido que de hecho el nombre poético de ese hotel es Hotel del Viento, y esas son lo que lo diseña, es las formas que dibuja el viento. Entonces, bueno, hay toda una narrativa con eso, y que es como un poco ejemplificar todo esto que estamos hablando hoy día en una obra. Así que estaba en eso y seguí como en eso. Me tocó ir 20 años después a la carretera austral, después de haber cruzado en moto con este lugar salvaje, como que uno sentía el agua por todos lados, era como un lugar de origen, de paraíso. Entonces me tocó ir 20 años después para 2 proyectos. Uno que era armar un plan regulador en Puyuhuapi a partir de los pescadores locales,
y otro es que la Fundación Chile me pidió estudiar el basán del Futaleufú, porque querían poner una hidroeléctrica. Y yo me acuerdo que cuando llegué a Futaleufú, para mí ese era como Shangri-La. Yo dije, ¿qué lugar? Veníamos de Argentina, entramos a Futaleufú por Argentina, y fue encontrarse como con un tesoro, como un lugar de tanta belleza, tanto como equilibrio, los ríos transparentes que uno les veía las piedras abajo. Entonces, ir 20 años después y darse cuenta que en 20 años éramos capaces de depredar el territorio porque por no entender dónde estaban los valores, fue lo que como que me dijo, no, esta cuestión, o sea, tenemos que hacer algo. Y así partí como juntándome con un grupo de amigos diciendo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Hagamos actos poéticos a la salida de las grandes reuniones de directorios de las grandes empresas para poder hablar de estos valores. Evidentemente que eran puras utopías, ¿no es cierto? Y estábamos en eso y nos bautizamos las novedades de la Punta del Cerro por la cantidad de veces que te mandan a la Punta del Cerro con tus ideas. Yo, No tenía que, idea, pero está es buenísimo. totalmente real. Y entonces un tío que fue el que desarrolló la Casa Colorada de Las Tarrias, me dice, ¿tú qué harías con este lugar? Y yo digo, pucha, nosotros estamos armando todo esto. Llamé a Cristian, le dije, Cristian, tenemos casa. Cristian se estaba cambiando de la Finisterra, con la Escuela de Literatura, a la UDD, y me dijo, caso es que yo necesito tener una pata en la ciudad. Y bueno, y con Cristian y con el rector de ese momento, que era Ernesto, se me olvidó el apellido de él, que era un encanto de persona. Con ellos armamos, la casa tenía 4 pisos, entonces había que habitarla, y armamos ahí la fundación del Observatorio de Las Tarrias. Ahí Miguel llegó por otro lado a hablar con mi tío, y mi tío nos juntó. Entonces ahí armamos el Observatorio de Las Tarrias, invité a las hermanas Sánchez, que eran hijas de Pino Sánchez, que hizo la Turistel. Él inventó la Turistel y creó toda la Turistel, entonces ellas tenían toda esa experiencia territorial y además hacían la guía del vino. Entonces el observatorio se creó como un lugar para pensar Chile, con 3 preguntas. ¿Qué es Chile? ¿Quiénes somos los chilenos? ¿Y qué país queremos construir? Desde una visión cultural, poética, artística, y como entendiendo como estos valores. Estuvimos 5 años funcionando, hicimos todo tipo de cosas, teníamos tertulias todos los jueves de distintos ámbitos y exposiciones de libros, o sea, lanzamientos de libros, exposiciones de arte. El Italo Tai hizo varias obras de teatro allá, incluso inauguró Reche con nosotros, y así, bueno, y al final las fundaciones son épicas, ¿no? Llevarlas adelante, entonces después de 5 años decidimos como entrar en pausa. Y bueno, y ahí cuando armamos el observatorio, escribimos un texto, el muro que lo escribí yo con Miguel, y que decía que éramos un centro de geopoética. No me acuerdo bien cómo era el texto y nunca más lo hemos podido volver a encontrar porque no registramos nada los pajarones. Así que y llegó alguien del Instituto Geopoético Internacional, que lo fundó Kenneth White, dijo, pero ¿cómo hay un instituto geopoético en Chile? Miguel estaba de director cultural, así que él hizo el contacto con ellos y fuimos parte del Instituto Geopoético Internacional a partir de esto. Entonces, son muchas historias, ¿no? Muy bonitas. Y claro, nosotros, yo usé la palabra geopoesía en ese texto, que seguramente me la dijo un colaborador que trabajaba conmigo, que era Juan Pablo Almarza. Y no sé de dónde la sacó Juan Pablo, pero mi escuela trabajábamos en una cosa geopoética, o sea, esta visión poética que viene de la frase de Heidegger, de Hölderlin. O sea, Heidegger la analiza en un librito que se llama Arte y Espacio, y que dice, Hölderlin dice, es pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Y lo que está diciendo para mí Hölderlin es que uno habita con su creatividad, que es por donde partimos conversando, y esa creatividad es la que te permite crear cultura, hacer cultura en función de la tierra, el territorio, ¿no? Y esto se extiende a todo, digamos. Había seleccionado un extracto porque yo me leí este libro completo para poder entrevistar a Miguel. Y otro libro sobre Santiago, que no me quiero quedar, por favor recuerda el cómo restituimos. Sí. Porque empezar de cero es probablemente más fácil que restituir o retroceder, no sé cómo se hace eso. Pero me gustó esto que dijo, sentir la armonía del universo.
Fue Roberto Mata el que llamó en un poema a sentir la armonía del universo como acto previo al de construir una arquitectura y una geografía de nuestro mundo personal. Un diálogo entre lo cósmico y lo íntimo, que en este nuevo siglo se ha vuelto más posible al fin. El propio Roberto Mata logró construir su mundo y compartirlo al sacar fuera su visión de los espacios cósmicos, pero también su correlato psíquico, los paisajes interiores. Él seguía atento a los avances de la ciencia y también los de psicoanálisis, construir un mundo exterior, pero también uno interior. ¿Tenemos un destino? ¿Somos fruto del azar? ¿Somos un accidente biológico? ¿Hay alguien en otra parte del universo o somos únicos, resultado de un accidente asombroso? Y tú decías, con 3 preguntas originales que también van a algo que es transversal, quizás a todas las artes y quizás a toda la creación, que es acudimos al origen. Y en el origen, inevitablemente siempre nos vamos a encontrar con la tierra o con la naturaleza como madre de todo. Claro, bueno, más bien que somos polvos de estrellas, como dice, ¿no es cierto? La frase viene ya, lo dice el astrónomo chileno, José Massa. José Massa, sí, qué bruta. El profe Massa. No, claro, es que te juro que... José Massa, no te preocupes. Es porque estaba con la cabeza en otro lado. Así que José Massa escribió este libro que es Somos polvo de estrellas y que viene, él explica de dónde viene la frase, que no es de él, es de otra persona. Y Carl Sagan también lo planteaba. Y también hay una película documental de... Ya se me olvidan todos los nombres, que ya, qué espanto. Bueno, de este cineasta que hace, que se llama El Botón de Nácar, chileno, cineasta chileno ya. Ay, que es conocidísimo, perdón. Bueno. Después nos acordaremos, pongo abajo es que los subtítulos. Anotémoslo después los subtítulos y perdón al cineasta porque le tengo gran admiración, pero no me viene el nombre. Entonces, como nuestro origen es el mismo, somos polvo estelar. Entonces, creo que lo único que no tenemos en el cuerpo es el hidrógeno y una formación química más. Entonces, al final somos todos de la misma materia, estamos compuestos de las mismas cosas. Entonces, por eso yo creo que lo que nos salva es volver a la naturaleza y por lo menos nuestro trabajo ha estado enfocado en eso, en cómo reconectamos, pero no se trata como de volver al origen, sino que es con toda la evolución humana adentro del cuerpo, pero como en esta relación sustentable o balanceada entre vida, desarrollo, espíritu, condición espiritual, como trascendidas, ¿no? O sea, como que de alguna manera la conexión a la tierra y al cielo, este ser astral, está como centrado espiritualmente a partir de la madre que es la tierra, que es la que nos soporta la vida, la que nos da el ser, la que nos permite habitar acá. Y yo creo que hay un misterio profundo en que seamos seres encarnados, o sea, que la encarnación, el que tengamos cuerpo, que sintamos, que tengamos emociones, todo eso hay un secreto muy grande. Entonces, como que la cosa pasa a través del cuerpo y el cuerpo pasa a través de que es un mamífero que existe en un sistema biológico. Entonces, también en muchas de mis charlas planteo que estamos pasando de un sistema que no es mío, evidentemente, sino que es algo que también se dice. Estamos pasando de un sistema egocéntrico de habitar el planeta a uno ecocéntrico. Entonces, egocéntrico yo creo que viene un poco de las religiones en que nos dicen, te daré el mundo y tú dominarás todo en la tierra, ¿no es cierto? Que es un pensamiento como, que es lo que hace como toda esta cultura patriarcal, porque además no es la mujer, es el hombre el que dominará todo. Y después estamos pasando a esta cultura ecocéntrica donde hombre y mujer son parte de un sistema biológico ecosistémico complejo y que todo lo que hacemos tiene una acción, por lo tanto uno desarrolla como una sensibilidad y cuidado de cómo hace las cosas, que es ese cuidado el que nos falta, como el volver a estar conectados con que es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, los animales, las plantas, las piedras, todos son seres vivos, que no son humanos, pero son vivos, entonces también tienen una percepción, también tienen ser, por decirlo así, ¿no? Era como la discusión del siglo XIX si los indígenas tenían alma.
Es que es así de ridículo. Entonces hoy día también todo está conectado y todo tiene una sensibilidad. Entonces la manera como nos vinculamos y nos relacionamos es muy importante. ¿Cómo restituimos entonces lo que ya está hecho? Por ejemplo, en algún minuto tú dices, el ser humano, debiésemos nosotros rescatar el sentido de construir con precariedad ante un paisaje que es literalmente monumental. ¿Cómo se gesta ese equilibrio? Ahí la palabra que yo digo es cómo construimos sin dejar huella. La pregunta es cómo construir, o sea, cómo ir con pies de paloma sobre el territorio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de manera muy cuidada, sin dejar huella? ¿Se puede? Bueno, ese es el desafío. Por eso pienso que la construcción en madera, investigar como en nuevos medios, hay mucha investigación, como que se están haciendo muchos materiales que son biológicos, que vienen de la naturaleza. Yo creo que sí. O sea, es cosa de poner el foco y la energía y la visión en eso. ¿Y en las ciudades cómo empezamos a...? Bueno, para allá iba cuando me dilaté para otros lados, o sea, cuando contextualicé lo que fue el observatorio, que después de que nosotros entramos en pausa, hicimos un gran acto de cierre de todo lo que pensamos en el observatorio, que fue yo lo llamé el acto poético para despertar a Santiago, que fue para el terremoto del 2010, se hicieron una serie de actos públicos, o sea, el bicentenario del 2010, se hicieron una serie de actos públicos para conmemorar los 200 años de la República, y dentro de ellos el pueblo de inglés nos donó unas campanas que pertenecían a la Iglesia de la Compañía de Jesús, que en 1863 se incendió, muriendo como 2.500 personas, entre ellos la mayoría mujeres y niñas, que era la población de Santiago casi. O sea, fue realmente una tragedia tremenda, y lo loco es que nos olvidamos, ¿no es cierto? Y de ahí se formó el cuerpo de bomberos voluntario, porque dijeron esto no puede volver a pasar, y por eso se formó el cuerpo de bomberos, y fue una cosa muy tonta, o sea, no muy tonta, sino que muy, no sé cuál es el adjetivo para usar, pero la Iglesia de la Compañía, en esa época las puertas se abrían hacia adentro en vez de hacia afuera. Entonces se prendió de alguna manera el altar, la gente trató de arrancar, bloquearon las puertas y quedó todo el mundo encerrado adentro. Y así fue como se produjo este incendio dantesco. Y estas campanas, que eran 6, que eran unas campanas muy lindas, quedaron como tiradas, y un comerciante inglés las compró y las mandó a su casa en Inglaterra como para fundirla, y su hermano, que era un coleccionista, era gente como educada, se dio cuenta que tenían mucho valor, y en vez de fundirlas las ponen en el campanario de su lugar familiar en Oismosters, y le hacen una cantata a las campanas de Santiago. Entonces esto fue el 8 de diciembre, todos los 8 de diciembre se hacía la cantata de las campanas de Santiago. Entonces ellos mantuvieron viva nuestra memoria. Y bueno, ya alguien supo de esto, entonces trató de recuperar las campanas para Chile, y los ingleses dijeron, ¿pero por qué? Si nosotros las compramos, son nuestras, muy importantes, hasta que viene el terremoto del 2010, y ellos, en un acto de reciprocidad con nosotros, nos donan las campanas. Y estas campanas venían a Chile, y como que el Ministerio de Relaciones Exteriores iba a hacer como un acto muy simbólico de poner un terciopelo en el suelo con las campanas, y que se traspasara el embajador de Inglaterra a Sebastián Piñera, que era el presidente en ese momento, sin como un acto que le diera valor a toda la historia que te estoy contando, ¿no es cierto? Y justo el marido de la persona que estaba a cargo, que era Patricia, y el apellido no me voy a acordar, me cuenta toda esta historia, y yo le digo, esto faltaban 13 días, y le digo, hay que hacer algo. O sea, ¿cómo no vamos a hacer algo? O sea, es demasiado importante. Además digo, ¿por qué nosotros no sabemos de esto? Y en 13 días, porque por supuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía plata tampoco para financiar ni una cosa, a propósito de lo precario, o sea, como de si tú tienes una voluntad, las cosas se hacen, ¿me entiendes? Solamente tener pasión y voluntad y determinación. Entonces, en 13 días, levanté la plata, me junté con mi amiga escultora Jessica Torres, que siempre ha sido me acompaña a todas. Los bomberos nos apoyaron, y hicimos un soporte para las campanas que estuvo un mes en la Plaza de la Constitución, que además no se podía clavar al suelo. La Jessica lo resolvió, y tenía 4 patas, que eran los 4 penitentes. Después cuento de los atributos de este lugar, y además organizamos un concierto de campanas
con las campanas, con los campanarios del centro, y las campanas que venían, que las tocó Aurelio Nencaún, que era como de los últimos fiscales de estas misiones circulares que armaron los jesuitas con los chilotes, porque no podían estar en todos los pueblos. Entonces educaron a la gente del lugar para generar, mantener como el culto, y entonces aparecieron estos fiscales que eran los que tocaban las campanas, y era como la radio del pueblo, las tocaban con piedras, y los distintos toques significaban distintas cosas. Entonces de esa manera se comunicaban. Entonces toda esta historia que te estoy contando se da en este acto que hicimos en la noche, y esto porque dentro de las cosas que habíamos hecho en el observatorio, hicimos una tertulia con Lucho Barri, que es un ingeniero en sonido, y él estaba haciendo paisaje sonoro con las campanas. Entonces me invitó al Cerro Santa Lucía, y ahí yo invité a Luis y le dije, oye, hagamos este acto, y ellos se organizó con los músicos de la Católica, e hicieron las partituras y tocaron los campanarios de San Francisco, la Merced, la de los bomberos, y no me acuerdo de qué otra iglesia más. Y Aurelio Neucaún tocó las campanas que estaban en el soporte en la Plaza de la Constitución. Entonces fue un momento realmente mágico. Yo por eso digo que es un acto poético para despertar a Santiago, porque son las campanas de Santiago que reciben a las viajeras, y que de alguna manera estas campanas nos llamen a nuestra memoria, ¿no es cierto? Y eso eran los 4 pilares de los penitentes, les llamé, que cada uno tenía un atributo. Eran 2.500 clavos de cobre que recordaban a las 2.500 almas que murieron ahí. Después venía otro que frente a la tragedia siempre nos unimos y desaparecen como las jerarquías, sino que estamos todos como para salvarnos. Después aparece el heroísmo, y después nos reconciliamos para luego olvidar. Entonces siempre es un crecimiento en espiral. Entonces yo decía, ya, es esto que nos tiene que mantener nuestra memoria. Y con eso cerramos el observatorio. Y quedó en pausa por un rato, y después yo, porque tengo un amor grande por los cerros y el trekking y qué sé yo, estoy un día bajando el Cerro Manquehue, y la hija de una amiga me dice, pero Cazú, ¿por dónde se va? Yo digo, pero ¿por qué no tiene señalética este cerro? Y después voy caminando a mi casa y veo una máquina de estas que vienen rompiendo la tierra y sacando toda la vegetación mediterránea que está en extinción en la tierra, y en unas cuencas. Yo digo, ¿cómo no vamos a ser capaces de proteger por lo menos las cuencas de la ciudad de Santiago? Y bueno, y no voy a contar el cuento largo. Le escribo al alcalde de Barnechea de ese momento, y él me dice, vente, y a partir de eso conozco a Canuto Errázuriz y Juan Carlos Politis y Sebastián Torrealba, que estaban mapeando como todos los senderos de Barnechea. Y yo empecé a trabajar con ellos, y como yo traje la visión de que en realidad el Contrafuerte Cordillerano no es solamente Barnechea, es todo, y la oportunidad única que tenemos, si entendemos Santiago no es su espacio construido, sino este espacio natural, y la oportunidad que hay de que esto sea un gran parque de montaña, un parque metropolitano de montaña, y generamos un proyecto que se llama Santiago Capital Outdoor, que hoy día es un proyecto de Corfo que se llama PER de montaña, que es, le llaman Santiago Ciudad de Montaña. Pero básicamente lo que estábamos planteando con esto, por un lado yo hice la transversal por la Cota 1000, que es el límite de expansión urbano, y al mismo tiempo el umbral de acceso a los cerros. Entonces, la idea es que este circuito, este sendero, todo esto son conceptos, ¿no es cierto? Hay que armarlo sí. La mayoría. Este sendero sea como una analogía entre el camino de Santiago de Compostela, el camino de Santiago de Chile, que tú puedes cruzar de Quilicura hasta el Cajón del Maipo, y después uno puede llegar al Plomo y volver. Entonces hicimos 2 transversales, que es la Cota 1000, que quiere marcar este umbral de acceso a los cerros, y que la misma gente sea una barrera natural a la expansión inmobiliaria, porque hay mucha presión por terrenos nuevos, y si pasamos de la 1000 a la 1200 nos vamos a ahogar en Santiago, ya no se puede vivir. Entonces es muy importante que hagamos eso, además de poder generar estos corredores biológicos, que hay un proyecto que lo está haciendo, que espero que resulte, para como hacer un tejido entre urbe y montaña, y sobre todo porque las ciudades latinoamericanas tenemos como son medias desplanificadas, crecemos como cáncer, entonces nos vamos comiendo todos los territorios, se van conurbanizando los pueblitos, y se vuelve toda una gran masa de hormigón que asfixia todo. Entonces como es muy importante que podamos generar
estos cordones ecológicos donde pueda transitar libremente la flora, la fauna, las especies, mantener el clima. Hay toda una serie de cosas ecosistémicas que suceden con una cosa tan simple, pero para eso necesitamos políticas públicas y para hacer esa política pública necesitamos visión. Entonces, bueno, hay gente trabajando de todas maneras en eso. Y ahí Juan Carlos Politis, cuando estábamos en esto y yo planteando todas estas cosas, dijo, oye, pero esto tendría que ser una fundación. Y digo, yo tengo una fundación. Así que de Observatorio Lastarria pasamos a llamarnos Más Mil, a propósito de que nuestra preocupación era sobre la cota 1000. Eso trabajamos un montón, que no voy a contar todas las historias, pero teníamos 3 rutas patrimoniales que van de la Plaza de Armas hasta el Plomo. También como entendiendo que para un turista que viene a Santiago, que le interesan mucho las montañas, es como que uno le puede decir, mira, está esta ruta, está esta otra ruta, y pueda usar el sistema de cerro. Y que es además un proyecto democrático, porque no se necesita un gran presupuesto como para tener una experiencia Torres del Paine. O sea, la tenemos acá en el Contrafuerte Cordillerano. Hay 999 glaciares, la segunda reserva de agua más grande después de Campos de Hielo Sur. Entonces, es un tesoro vivo que nadie conoce porque la gente no entra a los cerros, porque más que nada los cerros son como una amenaza, ¿no es cierto? El Contrafuerte Cordillerano, siempre alguien se murió, alguien se perdió, siempre como que las noticias solamente comunican cosas de tragedia, en vez de nuevo, acá estamos, es una épica, porque hay que generar guías, que lo lógico es que todos los arrieros se vuelven como guías que conocen la montaña como la palma de su mano y habitan ahí, tienen toda esta forma vernácula de habitar, sean los guías naturales para acompañar a la gente. Nosotros tenemos todo un sistema de señalética, estamos armando esta ruta patrimonial, que después terminamos armando unas cosas que se llaman plazas umbrales, que son es como una acupuntura territorial a propósito de la geopoética, que va como, cada vez que ponemos una de estas plazas, es como signar el territorio para abrirlo a toda esta historia larga que te estoy contando, porque es que es mucha información, a estas nuevas narrativas y que la gente pueda empezar a usar los cerros, porque ya el Manquehue lo están usando. Cuando nosotros partimos, el Manquehue subía muy poquita gente, hoy día está con un alto impacto, entonces también se genera mucho daño ecológico, entonces es importante que se distribuya. Tenemos muchos cerros sobre Santiago para poder habitar, ir, etcétera. Entonces, y bueno, y ahí está como todo ese trabajo, y hoy día estamos, la fundación, volvimos a entrar en pausa después de Más Mil por una serie de razones, y la montaña me volvió a llamar, así que aquí estamos de vuelta, y hoy día nos llamamos Fundación para el Patrimonio Más Mil, que tiene que ver con poner en valor el patrimonio, y lo hacemos a partir de una serie de... Aún no está aprobado el proyecto, ¿o sí? No, el proyecto sí, lo que pasa es que hay que armarlo, ¿no? Nosotros pusimos la placa del kilómetro cero en la Plaza de Armas y tenemos unas migas de pan que están hasta el Parque Forestal cuando llega a la Plaza Italia, y cada una de esas migas de pan tiene un código QR, que son unos círculos, que si uno se fija, está la Plaza de Armas, después vamos a Huérfano, uno sube por Huérfano, hay otra placa en Santa Lucía, frente al Museo de Bellas Artes, y después al final del Parque Forestal. Cada una de esas tiene un código QR con un relato de Miguel de la historia de ese lugar. Entonces es muy lindo porque uno puede ir haciendo este recorrido con eso. Además, debajo de la Plaza de Armas había una plaza inca, y está todo este estudio de Rubén Steinberg y Gonzalo Sotomayor sobre el Mapoche incaico. Entonces uno conecta como con toda esta historia ancestral de Chile, que no tenemos 200 años de antigüedad, tenemos muchísimo más. Y empieza a aparecer toda una cosmogonía, un pensamiento, una visión nuestra que nos agranda, ¿no? La Plaza de Armas estaba orientada en un sistema de astronomía con los equinoccios y los solsticios, y en cada una de estas líneas, que son un sistema de seques, que son líneas que conectan con los cerros, y cada una de ellas tiene con el cerro de equinoccio o de solsticio, tiene alguna huaca o algún adoratorio. El más importante era el Niño del Plomo, con el Cerro del Plomo, que tiene 5.430 metros de altura, que, o sea, como ninguna capital tiene un cerro así encima que uno puede llegar. De hecho, hay un deportista que acaba de hacerlo creo que en 13 horas, que fue desde la Plaza de Armas hasta el Plomo,
Hay 2 chicos que hicieron esta ruta patrimonial Plaza de Armas Plomo, que se demoraron 2 o 3 días y que uno de ellos la fue relatando, que es Joaco Stubens. Nosotros tenemos una serie como de videos y de registros contando todas estas historias. Esto es pura gestión y voluntad, y vamos avanzando de a poquito. ¿Cómo es el chileno con eso? Porque muchas veces, de hecho, Rodrigo estuvo acá y conversamos el tema de los QR, de los códigos QR, o de estos proyectos que son maravillosos, pero que no se impregnan en la sociedad, no entran, no son de tan fácil difusión. En algún minuto yo le dije, a mí me da mucha rabia porque hay proyectos que ya están terminados, como por ejemplo las estaciones de metro y el arte visual. Y la gente, pese a que pasa por ahí todos los días, no lo ve, ni lo mira. Entonces, y él me decía, hay códigos QR por todas partes, Nati. O sea, ese es un trabajo que está súper bien hecho en metro. Sí, pero ¿cuánta gente escanea QRs? Primero, son muy pocos los turistas en su propio país. Y segundo, no sé, yo ahí quizás soy súper pesimista y por eso me gusta nutrirme de mentes que son más optimistas en ese sentido. Es que pienso que tenemos como una cultura de la flojera o del piloto automático tan impregnada que no pensamos en nada más que lo que tenemos que hacer, que es una serie de secuencias que se repiten día a día y que nos van absorbiendo las horas sin que nosotros ni siquiera opongamos resistencia o voluntad al respecto, sino que simplemente seguimos nomás, como emprender. Claro, es que yo creo que por eso hice este acto poético de despertar Santiago. Yo creo que Santiago es una ciudad que tiene un magnetismo, no sé si es porque estamos como muy sumergidos, que es pesado, como que te adormecerte, ¿no? Y estar en el piloto automático, como planteas. Entonces, por eso es tan importante que las familias salgan al cerro. O sea, y por eso es tan importante este proyecto que estamos armando, porque con buena señalética, nuestro como eslogan es Santiago Ciudad Feliz, con ciudadanos libres y felices, porque cuando tú usas el cerro, el cerro te bota la mala onda, te bota la mala energía, te bota como el miedo. Entonces, en vez de tener una farmacia por cuadra, tendríamos una tiendita con cosas outdoor para poderte ir a la montaña. Un paseo de 3 horas por el día, lo que sea, te cambia la manera de estar en el mundo. Entonces, es muy importante este balance entre trabajar duro, pero al mismo tiempo jugar duro, ¿no? Y jugar es estar en contacto con la naturaleza, llevar a los niños. Nuestro proyecto es muy ambicioso, tiene todo un plan de que los colegios municipalizados puedan tener salidas a la montaña y que los mismos niños vayan educando a los padres, porque yo creo que la gente sí quiere ir a los cerros, lo que pasa es que no van porque no saben cómo ir, cómo sube, dónde habla. De hecho, hoy día está probado con este caos que quedó cuando la última nevada y que subió mucha gente que no tienen lugares donde parar, etcétera. Entonces se cruzan en el camino y quedó la escoba, pero porque hay un anhelo de eso. Entonces, este proyecto que nosotros estamos llevando adelante es esencial y partimos el 2014, creo, con él. Y lamentablemente nos funaron en el camino, entonces perdimos mucho trabajo. Se echó para atrás y es como la tontera de un personaje que no se preocupó de averiguar quiénes éramos, qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, sino que simplemente echó toda su frustración por redes sociales y la funa, tal vez si yo no tengo el cuero tan duro para las funas, como que dije ya, chao, o sea, cambio fuera, y ya, por eso entramos en pausa. Pero si no, y hoy día me molesto conmigo misma porque digo, ¿qué te importaba que te funaran? Y porque al final era mucho más importante el proyecto que todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces, son aprendizajes de cada uno. Uno que está empujando algo que es épico, pucha, también necesita apoyo y compañía y gente que se sume, y tal vez el momento, o sea, yo como arquitecta, artista, siempre voy tengo una visión que va adelantada 20 años. Soy como, alguien me dijo que era como un rompehielo, ¿no? Entonces, claro, voy rompiendo un hielo como del desconocido a la nueva edad, que lo decía Rimbaud. Arthur Rimbaud decía que el poeta tiene que ser el Bate de su época, que es el que abre el desconocido. Bueno, a mí me tocó esa parte del sistema, pero de repente te cansas porque es un camino bien solitario y nunca tienes, o sea, siempre hay aliados, siempre hay gente que te acompaña y que se la juega
y es maravilloso, pero también hay mucha resistencia del medio. Y esa resistencia, o sea, uno desarrolla una capacidad grande de vencerla, pero hay veces que simplemente te agota, ¿no? Y acá, me acuerdo que no le dije a la persona que hizo la funa, que la hizo por redes sociales, sino que a un chico montañista, le dije, oye, si acá lo más triste es que se ha perdido una oportunidad, o sea, estaba todo, y ya la ruta patrimonial habría estado lista, estábamos armando un refugio en piedra numerada para armar el santuario del plomo, para poder ordenar la gente que subía al plomo, entonces ya esa era una manera de habitar la ciudad y ya habría habido una ruta que se podía hacer, más las otras que se podrían haber seguido haciendo, si esto hubiese podido seguir, si tuviéramos esa visión de país y que todos estuviéramos trabajando por ese mismo fin. O lo mismo este proyecto que se formó en mi casa, que es este PER de montaña, que al final nosotros salimos de ahí, porque nosotros estamos en la parte de la visión, no estamos en la parte de la ejecución porque no nos da, ¿entiendes? Se necesita mucho músculo, entonces es perfecto que un fondo Corfo tenga ese músculo, pero son puras iniciativas que se empiezan a quedar como separadas, no se conectan y no se vuelven una sola cosa, con una sola visión, una sola señalética. Siempre están como estas peleas medias egoístas de, no, la mía es mejor, yo lo quiero hacer así. Falta como entrar en la confianza con el otro. Creo que este es un país muy desconfiado. La desconfianza es la que nos tiene matados, pienso yo. Yo solo pensaba en cómo, incluso aparte de subir cerros, literalmente también te cambia la perspectiva. Es decir, mirar de arriba a Santiago, sí. Y mirar de arriba a Santiago es súper poderoso porque ahí se ve perdón lo que voy a decir, pero el nido de hormiga que hemos construido, que es todo apretado, es todo súper hacinado Pero como decía Rodrigo, tenemos grandes parques, están todos los cerros, islas. Yo no creo que Santiago, el problema de Santiago es el smog, que de verdad nos hace bien mal porque no respiramos. Y eso te afecta todos los días. Entonces, el no respirar creo que es el que por un lado te anestesia un poco y te hace vivir mal. Entonces, por eso es tan importante salir, balancear. Voy a ir a una parte que me llama mucho la atención. Hemos hablado cero arquitectura. Pero bueno, este es un podcast de artes. Perfecto. Es que justo voy a hablar, es que no es de arquitectura exactamente. Tengo dos temas en la mente. El primero es que vi tus bocetos. Y tus bocetos, sí. No, pero las de tus proyectos. Cuando sí. uno se mete los gestos figuriformes. Exactamente. Y entonces ahí yo me doy cuenta que, o al menos es mi analogía, que tú eres más artista que arquitecta porque tus construcciones nacen literalmente de una obra de arte. Sí. ¿Cómo opera ese proceso creativo? Yo qué bola que no te traje un libro, de hecho. Es que lo vi, pero lo he visto, o sea, están en internet. Bueno, es que ahí es donde se conjugan todas estas cosas que hemos venido hablando, ¿no? En mi formación de arquitecta, yo tuve mi padre espiritual o maestro fue Godofredo Yomi, que era el poeta de la escuela, que junto con Alberto Cruz se unieron y formaron este pensamiento junto a una serie de jóvenes que se vinieron con ellos. De ahí aparece Mereida y todas estas cosas que estamos hablando. Y en el fondo es que la arquitectura nace de la palabra poética, que hay una cosa anterior a la forma misma que tiene que ver con la palabra. Entonces, la manera como yo he desarrollado mi viaje por la arquitectura es esa, que voy a un lugar, o sea, cuando tengo un encargo voy al lugar y hago muchos croquis del lugar, y el lugar me va como dando pistas. Tengo mi primera casa, que fue la Casa Cala, que ganó la primera versión del Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires. Fue mi primera casa, entonces fue como una cuestión increíble, y yo la llamo mi casa tesis, porque ahí es donde como genero toda esta metodología que yo te estoy contando, que es ir al territorio, porque esto era un campo de 30 hectáreas de un amigo como nuestro, que me encargó esta casa, que obviamente me la encargó porque le iba a salir barata, porque era una arquitecta recién recibida, y él llegó con un dibujito que le había hecho un amigo, el típico como casita vernácula, así de tejuela, con bow window, con un corredor, muy linda, pero yo le dije, mira, yo esta arquitectura no la hago, pero te voy a hacer esto y más, que tiene que ver con eso de la tradición, ¿no? De traer como esa manera. Y lo primero que tenía que inventar en ese lugar, ese campo de 30 hectáreas, era dónde ubicarme.
podía ponerme en cualquier lugar. Entonces todos estos dibujos me dieron posición y apareció en una serie como de ideas y finalmente me pongo en una cima de un cerro donde digo, la casa va a ser una línea que va a marcar justo donde cambia la curvatura del cerro, y hacia adelante está el lago, que es lo abisal, porque es como que baja, y hacia atrás la espalda en serenidad, porque estaba lleno de colinas y habían 3 volcanes, el Puntiagudo, el Osorno y el otro, no me acuerdo cuál era. Entonces yo dije, quiero que el dueño de casa tenga toda esta vista, entonces que la casa se pueda habitar en 360 grados. Y esas eran como las ideas del territorio, y estaba en una mesa en blanco como esta, con un papel, como viendo ya por dónde parte esta cosa, y tenía un ramo de calas en mi mesa. Y entonces me puse a dibujar la cala como para que la mente disperse por algún lado, y me di cuenta que la cala era una línea recta por excelencia, que va del suelo que la nutre al sol que la alimenta, y está la tensión que se produce en ese movimiento, que la flor se abre. Y entonces digo, ya, todas las nuevas formas están nuevamente en la lección de la naturaleza, algo muy gaudiano, y empiezo a estudiar la cala, me doy cuenta que crece en espiral. Yo no conocía Fibonacci en ese momento, que también fue la misma observación, entonces está este crecimiento en espiral, esta cosa que se abre, y digo que las curvas son rectas en velocidad. A mí me interesa, porque en el fondo la tensión que se curva, a mí me interesaba una arquitectura no gravitacional, sino que leve, eh, rápida. Estaba con todo un tema como con la velocidad y cómo desde que se inventa la revolución industrial y aparece el tren, el hombre antes cuando iba en el caballo iba como en una relación uno a uno con el paisaje. Después ya con el tren y la velocidad los espacios se empiezan a fragmentar, hasta hoy día que estamos como en unos espacios n-dimensionales, ¿no es cierto? Que no sabemos lo que es adentro, lo que es afuera, dónde está el piso. Y todos esos como juegos de observaciones empiezan a armar la casa, y por último, no me di cuenta en ese momento, pero tomé los grandes galpones tradicionales armados por toda la colonización alemana que vino de la Westfalia, y que eran grandes carpinteros, entonces no eran muchos arquitectos, pero hacían sus construcciones que eran muy simples, y todos estos volúmenes desperdigados por el sur eran muy icónicos. Entonces tomé uno de esos galpones y lo despiecé, y lo apiecé a lo contemporáneo, y está todo amarrado como por los techos. Entonces las fachadas de adelante son todos planos rectos que dialogan con lo abisal, el lago, y las fachadas de atrás son todos planos curvos que dialogan como con, con, la, con estas colinas ondulantes, y cada parte está como articulada por un vacío, como diciendo en realidad, el vacío se arma con las articulaciones. Entonces la arquitectura es narrativa, es lo mismo que la palabra o que un poema, ¿no? Un poema está construido no de las palabras, sino que de las relaciones entre una palabra y otra. Y esto es lo mismo con la arquitectura. Entonces, uno finalmente construye un vacío tridimensional que le da casa al ser. O sea, mi arquitectura siempre está como conectando con el ser que la habita, más allá de la persona y de las funciones. Por supuesto que las funciones todas funcionan, o sea, ese es como el desde, ¿no? Pero tiene como esta otra dimensión que viene de todo este como juego poético que genera este concepto, y eso se vuelve un pequeño gesto. Entonces, mi proceso de llegar a la forma es un proceso como de ir enfigurando la forma. Entonces, la palabra cruzada al territorio genera un gesto signo, que es lo mismo que cuando se junta un embrión, o sea, un óvulo con un espermio, y empieza a desplegarse la vida. Aquí pasa lo mismo. En ese mini dibujo está todo el potencial de forma, porque se junta, porque la palabra poética es una palabra verdadera, que trae verdad, que es una palabra que tiene espíritu. Entonces, todo lo que es tocado por el espíritu puede desplegarse en el espacio. Y de ahí se va enfigurando la forma hasta llegar a la forma construida. Y ese es mi proceso creativo, y por eso tú vas a siempre encontrar, siempre mis proyectos tienen nombres. Después mucha gente empezó a nombrar, pero mis nombres vienen de esta palabra poética o de esta cifra interna de los proyectos. Y en mi libro aparece, porque el libro es en inglés, entonces dije, necesito hacer una cita al público hispanoparlante, y entonces manuscribí como la cifra poética del proyecto en cada uno de los proyectos. Es muy bonito, es bien bonito eso. Hay que entenderme la letra, eso sí, el que puede leerla.
Y ese es el proceso creativo que finalmente es el que permite, como esta obra con este lenguaje que es, yo le llamo prototipos en el territorio, porque cada uno va como abriendo una reflexión, más allá de ser una obra súper acabada, perfecta y no sé qué, es como va cada uno abriendo una reflexión. Y bueno, y mi primera casa fue en madera, por lo tanto trabajé mucho en madera en el sur, y de ahí que soy conocida como una arquitecta de madera, de la madera, y me invitan mucho a dar charlas en ese sentido. Y ahora pasando a la madera industrializada y también como una postura frente a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Fascinante. Fascinante. O sea que de repente, más encima tú ibas diciendo y yo, ahí está la cala, así. Ahora va girando, es una línea en velocidad. Y te juro que lo iba todo construyendo en la cabeza, estaba así, como si me hubiesen contado una película, lo estaba transitando en mi mente. A propósito de la madera, eso es lo último que te iba a decir. Lo que pasa es que, bueno, tú ya viste, en mi casa hay harta madera. Sí. Y mis papás tienen una casa en la playa también. Es decir, la casa anterior era prácticamente toda de madera. La madera tiene algunos, no sé si prejuicios, pero tiene sus, no sé si enemigos, pero su resistencia, sí. ¿Qué se hace con la madera que, por ejemplo, se hincha? Lo que pasa es que es un problema de cómo construimos. O sea, como que la madera, o sea, en Japón hay templos que tienen 4.000 años, pero no están, o por lo menos 1.000 años y están impecables, ¿no? Entonces es un problema de cómo construimos y cómo usamos la madera. Hay todas unas nuevas tecnologías y también estamos todo el rato investigando. Yo, si ves, mis últimos proyectos son todos en madera, hago fuselajes de madera, o sea, la madera queda expuesta. De hecho, la casa de mi madre que está por aquí cerquita, que es la Esmeralda, que está en Santiago, es entera en madera por fuera, está forrada entera en madera. Y usé una madera densa, porque también es el tipo de madera que uno usa, cómo responde al clima. Y bueno, todas las casas hay que mantenerlas, nada Eso es te iba a sin decir, mantención. las mantenciones de madera son más costosas. No. ¿No? No necesariamente. Las casas de hormigón también hay que mantenerlas, hay que ponerles QHC cada cierto tiempo para mantenerlas impermeabilizadas. No son más costosas. Es que depende, porque ahora estamos nosotros pensando que es algo que lo planteó Franes Silic hace un poco, que para mí es la persona que más sabe de construcción en madera industrializada en Chile, y es un gran está haciendo mucho trabajo en ese sentido, y mucha investigación. Entonces, él el otro día en una charla en Concepción, no, en Los Ángeles, a propósito de eso, decía, tenemos que diseñar para, ¿cómo era la palabra? Es que lo dijo perfecto, no lo voy a decir tal cual como él lo dijo, pero tenemos que diseñar para reemplazar, o sea, entendiendo que las cosas que se dañan se puedan cambiar. Ah, ok. Pero no hay que desarmar la casa para cambiar la cosa que se daña, que es un poco como diseñan los japoneses en su arquitectura tradicional. Casu, muchas gracias por aceptar la invitación, lo pasé muy bien, no dije, ni siquiera leí mis preguntas, no sé, fue una conversación y estuvo muy buena. Muchas gracias, mi corazón está llenito. Gracias a ti, Nati, por esta invitación. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. Por favor, no olvides dejarme en los comentarios todas tus reflexiones, tus pensamientos, qué te dejó este capítulo en particular a ti, de suscribirte, por supuesto, a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún capítulo y, por supuesto, seguirme también en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!